Ok, mis amados hermanos, vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero titularlo la meditación, y en esta serie que vamos a estar estudiando en estas próximas semanas, es nuestra, escuchen esto, nuestra identidad es Cristo. A veces tendemos a decir que nuestra identidad está en Cristo, y el cual es cierto, pero yo quiero acercarme aún mucho más todavía y decir, nuestra identidad es Cristo. Porque es el centro de nuestra existencia. Nosotros hemos venido a entender después de muchísimos años, y después de 33 años en los caminos de Dios, y no 37 años en realidad, pero 33 años en el ministerio, o 35 años en el ministerio ya, pero hemos llegado a entender esto, y esto es lo que nosotros nos centramos en enseñar. Porque después de haber aprendido la palabra del Señor, como todos nosotros lo hemos aprendido, y llegar a este entendimiento, y eso es lo que nosotros, es donde invertimos nuestras vidas. Para nosotros no hay nada más importante de comunicar, enseñar y predicar esta palabra de Dios, porque para eso el Señor nos ha llamado. Entonces, en este sentir y con este deseo de poder manifestar esta realidad quien nosotros somos, hacemos todo lo posible para que todos podamos entender. Como ustedes ya han visto en las enseñanzas que hemos traído anteriormente, el ejemplo de ese audio de la plantita y de los dibujos y los cuadros que hemos traído para que podamos entender con claridad. Y vamos a seguir trayendo, déjeme decirle esto, de que vamos a continuar trayendo esto. ¿Sabe por qué? Porque a medida que nosotros, no se sienta incómoda en esto, cuando nosotros conversamos y compartimos con cada uno de ustedes, no solamente con ustedes, con otros hermanos también, entonces nos damos cuenta, en la conversación normal que podemos llevar, nos damos cuenta si realmente usted la tiene o no la tiene. Entonces, cuando escuchamos o cuando usted comparte algo, entonces decimos, aquí yo creo que necesitamos perseverar en esto, porque hay hermanos que no lo han entendido, lo tienen, lo han entendido, pero no lo tienen completo ahí. No es que no lo tengan, no es que no sean, no es que ustedes no tengan la identidad, porque esa es nuestra identidad, que es Cristo. No es que ustedes no lo tengan, el problema de que ustedes no lo ven. No lo ven, hay muchos que lo ven, obviamente, y lo están viviendo, y eso es lindo, pero hay otros que en diferentes niveles. Entonces, quiero enfatizar en esto lo más que podamos. Entonces, en el deseo de poder llevar esta enseñanza, uno busca al Señor, obviamente, uno busca al Señor, uno ora, uno pide la guianza del Espíritu Santo, y estamos siempre abiertos a la guianza del Espíritu Santo. Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos cómo nos comunicamos y cómo el Señor nos comunica. Yo generalmente, utilizo muchos papelitos. Yo tengo un libro de notas en las cuales anoto lo que el Señor siento que el Señor me está hablando, pero a veces no tengo ese cuaderno y tiendo a agarrar cualquier papelito y lo escribo, ¿no? Entonces, a veces se me pierden los papelitos y digo, ¿dónde está esa nota? Porque en realidad siento de que es del Señor y es bueno comunicarle. Así que voy a comunicar algunos que he sentido en el Señor, de poder traerlo y compartir antes de empezar esta meditación, que tiene que ver obviamente con nuestra identidad, que es Cristo. Hay un pasaje, no vamos a ir a ese pasaje que ya ustedes me han escuchado hablar, en Filipenses, en el capítulo 3, hay un pasaje en donde Pablo habla acerca de quién él era, o quién era él en su vida antes de venir a Cristo. Y la palabra de que me tocó tremendamente fue cuando él dice, y fue hallado en él. Y eso yo lo entiendo bien claro, mis hermanos. Y esto es lo que ya me han escuchado decir también, es de que si es que no nosotros personalmente, escúchenme, no sé si me puedan entender, espero que sí. Si nosotros no nos hemos encontrado en Él,
Si usted no se ve personalmente en Cristo, entonces no ha entendido todavía su identidad. Si usted no se ve personalmente en Él, o sea, cuando usted va al espejo y usted mira, sea en la mañana, sea en cualquier momento, usted va en el espejo, si usted no ve a Cristo ahí reflejado en el espejo, entonces todavía no lo ha entendido. Porque eso es, aparte, no estoy hablando físicamente, no estoy hablando literalmente, físicamente, estoy hablando espiritualmente. ¿Okay? Si es que no nos hemos hallado en Cristo Jesús, no hemos entendido todavía nuestra identidad. Entonces, allí vamos a tratar de llegar en todo este tiempo que tenemos. Yo he escrito algunas cosas aquí y lo voy a leer. Esto y ustedes ya me han escuchado decir. La vida de Jesús antes de la cruz. Ok, miren esto. La vida de Jesús antes de la cruz. Como Él vivió, como Él respondió a todas las cosas que Él tenía que enfrentar, sean buenas o sean malas, o sea, está caminando por las calles de Jerusalén, está caminando Él y Él es Jesús, y lo vemos antes de la cruz, vemos todas las cosas que Él hace y todas las cosas que Él encuentra. Esa clase de vida, ¿okay?, es la que nosotros tratamos de seguir. Es por eso que decimos, la vida de Jesús antes de la cruz es nuestra vida después que hemos llegado a Cristo. Porque si no hemos llegado a Cristo no podemos seguirle a Él. Porque Él dice, el que me sigue no andará más en tinieblas. Y la única forma de que nosotros no andemos más en tinieblas es cuando entendemos qué es lo que Él ha hecho en la cruz y quién nosotros somos ahora en Cristo. Entonces, la vida de Jesús antes de la cruz es nuestra vida, es como nosotros debemos de vivir. Pero usted va a decir, bueno, hace 2000 años atrás no había internet, no habían carros, no había toda la ciencia que conocemos el día de hoy, no habían los celulares, no habían nada de esas cosas. Obviamente no había, pero lo principal, el corazón, la actitud, la relación y cómo enfrenta Él las diferentes situaciones que en esos tiempos, eso es lo más importante porque eso no cambia. El corazón de la persona tiene que ser renovado. Entonces, las actitudes, la forma como uno responde a las adversidades, todo sigue eso lo mismo, a pesar que la ciencia aumentará, como dice la palabra de Dios. Pero nuestra vida básicamente es esa, de imitar a Jesús, de seguir sus pisadas. Y yo les digo, mis hermanos, de que si entendemos nuestra identidad en Cristo y sabemos que nosotros estamos en Cristo y Él en nosotros, sí podemos caminar de acuerdo a la palabra de Dios, podemos seguirle sus pisadas, a pesar que podamos tener celulares, podemos tener computadoras, cámaras, todas esas cosas, pero nuestra vida siempre va a ser igual como Él lo vivió. Entonces acuérdese de eso. Véase a usted mismo como si viera a Jesús. Si quiere anotar esto, anótelo. Véase usted mismo como si usted viera a Jesús. Eso es lo que dije antes. Cuando usted se mira en el espejo, espiritualmente, no físicamente, usted vea a Jesús. Usted ve a Jesús. Si usted le dice, Señor, gracias, porque tú me has hecho a la imagen de tu Hijo. Entonces, cuando usted entiende esto, usted va a empezar a caminar de acuerdo a esa revelación que usted tiene, de acuerdo a ese concepto. No se vea a usted a través de las cosas que usted hace. Véase a través de lo que Jesús hizo por usted.
Cuando usted toma esa actitud, esa es una actitud deliberada, es una actitud que usted lo decide en ese momento. No es que usted lo sienta, no es que dice, no es que no me siento con el deseo de decir o verme así. No, es algo que ha sido revelado en la palabra de Dios y usted lo cree. Y usted dice, Señor, gracias porque puedo ver a Jesús ahora, cuando usted se está viendo en el espejo. Arrepentimiento es una palabra muy interesante. Muchas veces lo hemos interpretado arrepentimiento como el compungirse por las cosas malas que hemos hecho. No necesariamente es aplicable en esa área porque arrepentimiento es cambia tu forma de ver, de pensar. Y yo creo que muchos de nosotros, me voy a incluir a mí también ahí, necesitamos arrepentirnos porque no hemos cambiado nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Creemos que nos vemos solamente a través de lo que hacemos y de lo que somos y no nos vemos de acuerdo a lo que Jesús es y lo que ha hecho por nosotros. Eso es arrepentimiento. Cambiar de pensar, cambiar la forma de verme a mí mismo. ¿Cómo me veo yo? Y esto no es, como podría decir, para que nos sintamos mal. Les estoy comunicando quién realmente ustedes o quién realmente nosotros somos en Cristo Jesús. Esto no es para hacerle sentir bien a usted o para que usted esté contento o para que usted reciba esta prédica bien, mira qué lindo. ¿Me entiende? No. Yo les estoy comunicando la verdad, ¿ok? Les estoy comunicando la verdad porque esto es lo que Pablo dice en sus cartas. Inicialmente él les empieza a hablar acerca de quién ellos son en Jesucristo. Obviamente de que las iglesias de aquel tiempo no están andando y caminando en esa totalidad de su identidad, el cual ocurre el día de hoy también, pero él primero les dice acerca de quién ellos son en Cristo y luego les empieza a corregir. Le dicen, miren, ustedes no están viviendo de acuerdo a su identidad y están haciendo estas cosas. Y lo mismo ha pasado a través de la historia. Porque no hemos entendido quiénes somos, entonces no estamos viviendo de acuerdo a nuestra identidad en Cristo. Entonces necesitamos, esto escúchenlo, lo voy a decir nuevamente, necesitamos arrepentirnos. Eso quiere decir, cambia tu forma de pensar de la forma que uno piensa acerca de uno mismo. Porque usted mismo, de repente, usted mismo se puede juzgar y decir, no, aquí yo no soy bueno. Yo tengo estas cosas y yo me comporto de esta forma y he hecho estas cosas. Usted se está juzgando a usted mismo y usted no se ve como realmente Cristo lo ve. A pesar de las cosas que hace. Porque esa es nuestra identidad en Cristo Jesús. Y la única forma, y le voy a decir, y la única forma de que salgamos de ese círculo vicioso de las cosas malas que hacemos es cuando usted cambia su forma de pensar acerca de quién es usted ahora en Cristo Jesús. Nosotros pensamos que todavía somos quien éramos. ¿Me entiende? Nosotros pensamos que todavía somos quien éramos. Y no pensamos que somos ahora en Cristo. No pensamos ahora que ahora nos podemos ver ahora en la imagen hecha en Cristo Jesús. Y pensamos que somos los que éramos antes y estamos tratando de mejorar nuestras vidas, estamos tratando de ser obedientes, estamos tratando de complacer a Dios y todo eso está bien, pero lo estamos haciendo desde un punto de vista errado. Porque yo veo de que hay dos formas de cuando uno no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios y uno está viviendo en pecado, cualquiera sea de los motivos, entonces hay dos soluciones, ¿okay? Hay dos soluciones. Y eso está en la palabra. Y eso es lo que ocurre en la palabra, eso es lo que nos enseña la palabra. Usted puede actuar de acuerdo al antiguo pacto, con una ley, no matarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio ni mentirás. Usted puede vivir de acuerdo a eso, o usted puede vivir de acuerdo a Cristo.
En nuestro caso, nosotros vivimos de acuerdo, no vivimos de acuerdo a esa ley escrita en tabletas escritas en piedra, con tinta. Nosotros vivimos en Cristo. En Cristo se cumple todo. Entonces ahora mi caminar no depende de que yo obedezca todas las leyes, sino mi caminar ahora depende, mejor dicho, es el fruto de mi transformación, de la transformación que ha hecho Jesús en mi vida. Entonces esa es la forma de vivir nosotros en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Pero mientras nosotros no veamos la obra completa que Jesús ha hecho en nuestras vidas, no vamos a tratar de vivir de acuerdo al antiguo y no de acuerdo al Nuevo Pacto, quienes somos nosotros ahora. Usted tiene que empezar a pensar de usted mismo que es la imagen de Jesús. No sé si a alguno de ustedes le parece difícil hacer esto, ¿no? ¿Le parece difícil aceptar esto? Dice, no, que yo he sido creado a la imagen de Jesús, pero esa es la palabra. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que hemos estado enseñando todo este tiempo. No es tratar de obedecer el antiguo, las leyes. No, es ser como Jesús, porque ese es el plan de Dios. Y lo vamos a ver a medida que vayamos estudiando. Véase a usted en Él y Él en usted. Vamos a ir en un versículo en un momento. Dice, si estás en Cristo, estás completo. ¿Ok? Colosenses capítulo 2. Versículo 8 dice en adelante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros hemos sido instruidos tal vez, como dice el versículo 8, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Yo creo que muchos de nosotros hemos sido enseñados, eso fue lo que pasó con nosotros, hemos sido enseñados de acuerdo a lo que nos enseñaban, fueron enseñados. Y hemos continuado en esa enseñanza a través de las generaciones y hemos recibido todo eso, pero no hemos sido enseñados de acuerdo a Cristo. Yo no me acuerdo, hasta que nosotros llegamos al entendimiento de esta palabra, yo no me acuerdo que haber escuchado, y eso que hemos escuchado, tal vez miles de prédicas, ya sea en audio, en cassettes o vídeo, como sea, miles literalmente. No hemos escuchado a alguien que diga que estamos completos en Cristo. No escuché. No sé si eso le ha pasado a usted. Que estamos completos en Él. ¿Qué significa estar completos en Él? De que en realidad no necesito nada. Mire, me pueden faltar muchas cosas alrededor mío, cosas materiales, pero en mi identidad y quien yo soy como hijo de Dios, estoy completo. O sea que yo no dependo de lo externo para sentirme cumplido en mi vida. Y esto ha sido algo que empezó en el huerto del Edén, porque el día que Adán y Eva cayeron, ellos cayeron en ese problema, buscaban entre ellos tratar de llenar ese vacío que quedó, que cuando ellos se rompió esa comunión con Dios. Y desde entonces todos nos hemos visto en esa necesidad de buscar ese complemento a mi vida a través de nuestras relaciones. Pero si mientras no encontramos a Jesús y no conocemos, siempre vamos a estar en pos de buscar ese complemento. Y yo no digo de que sea malo si usted está soltera o soltero en este momento, de que es malo de que usted ore por un compañero o una compañera. No es malo. Pero si usted no se siente completo en este momento, ahora en Cristo,
y necesitamos el complemento de otra persona para sentirnos completos, entonces creo que necesitamos mirarnos internamente y decir realmente, Señor, yo estoy completo en ti. Pero a eso voy, es porque hemos llegado a entender nuestra identidad y hemos llegado a saber quiénes somos en Cristo. Estamos completos en Él porque hemos sido redimidos por aquel que es completo, nuestro Señor Jesucristo. Tengo más notas que quiero examinar ahí, que he apuntado, mejor dicho, pero quiero continuar con lo que lo tengo preparado hoy día. ¿Qué es lo que vamos a hacer en las próximas enseñanzas, mis hermanos? Es de que vamos a ver el pensamiento de Pablo. Ustedes saben de que el libro de Romanos es la obra maestra de Pablo. Vamos a examinar 3 capítulos y pienso dedicarle una meditación a cada capítulo, pero no todos los 15 capítulos, 16 capítulos de Romanos. ¿Cuántos de ustedes han leído el capítulo 6, 7 y 8? Capítulos 6, 7 y 8 son fundamentales para nuestra identidad. Y esto es lo que vamos a empezar a partir de la próxima semana. Y hoy día estoy dando esta pequeña introducción, porque vamos a estudiar el capítulo 6, el capítulo 7, y vamos a, ¿cómo se dice? Desembarcar o ¿cuál es la otra palabra? Sí, vamos a desembarcar en el capítulo 8. Queremos entender el capítulo 8 más claro, pero necesitamos entender el capítulo 6 y el capítulo 7. Porque yo hasta un tiempo atrás, no entendía claramente por qué el capítulo 7 estaba ahí. Entiendo el capítulo 6, entiendo el capítulo 8, pero no sabía por qué el capítulo 7 estaba ahí. Pero cuando meditamos en la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que Pablo tiene en su mente por qué él pone este capítulo 7 en el medio. Y eso lo vamos a ver cuando estemos introduciéndonos en esos capítulos. Pero hoy día quiero que veamos en esta oportunidad, mis hermanos, en el tiempo que me queda, quiero que veamos de que esto acerca de nuestra identidad en Cristo. Ustedes ya lo saben, obviamente, pero vamos a ir al Antiguo Testamento para que ustedes vean. Y si ustedes no han tenido el entendimiento de ver estos versículos y capítulos, porque hay mucha información en el Antiguo Testamento referente a nuestra identidad. Hay mucha información porque el plan de Dios, como lo hemos dicho anteriormente, el plan de Dios es de restaurar esta relación que se perdió en el huerto del Edén. Amén. Este es el plan, de restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén. Pero obviamente no vamos a ir hasta el libro de Génesis como lo estamos haciendo en los estudios bíblicos de los días miércoles. Pero vamos a ir en el antiguo pacto y vamos a ver las profecías que traen los profetas en el Antiguo Testamento, referente a lo que estamos hablando ahora. Y quiero que vean, mis hermanos, porque tenemos el error de pensar, y esto es lo que obviamente nos han enseñado, tenemos a dividir entre el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo. Pensamos que son 2 planes separados de Dios. Pensamos de que cuando Jesucristo vino y rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, y los judíos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, entonces Dios dijo, no, yo voy a poner a un lado a Israel y ahora voy a crear la iglesia de Cristo. Y después, ya más tarde, en su segunda venida, nuevamente voy a tratar con el pueblo de Israel, voy a continuar tratando con ellos. Eso es lo que hemos recibido, esa es la enseñanza que nos han enseñado. Y ese es el problema, que hemos recibido las tradiciones de otras enseñanzas anteriores y no nos damos cuenta que el plan de Dios es uno solo. El plan de Dios es uno solo. El plan de Dios es con Israel. En este momento, en el antiguo pacto. Y ya cuando
Cuando empezamos a leer en el Antiguo Testamento acerca de su relación con Israel, por medio de los profetas, Él empieza a darnos a entender acerca de esta nueva creación, de este nuevo pacto y de nuestra identidad en Cristo. Y lo que vamos a leer en un momento, quiero que vean, mis hermanos, que lo que nos traen los profetas en este tiempo es acerca de la unión. Porque ustedes saben de que Israel fue dividida en el año 970 aproximadamente, por ahí, antes de Cristo, con el reinado del hijo de Salomón, Jeroboam. Fue dividido. Ustedes ya me han escuchado, hemos traído enseñanzas acerca de esto. Entonces lo que vamos a ver acá, vamos a leer unas porciones bíblicas en donde los profetas nos hablan de que Dios, en su plan, el plan de Dios es de restaurar esta relación que ocurrió en aquel tiempo. La división del pueblo de Israel entre las tribus del sur y las tribus del norte. Entonces, pero dentro de este plan, muchos hemos cometido el error y pensamos de que Dios está hablando exclusivamente de la nación de Israel. Y pensamos de que eso es lo que va a ocurrir y todavía muchos están pensando que tiene que ocurrir. Y cuando usted lee el texto, usted va a decir, bueno, esto está hablando de Israel. Pero yo le voy a decir de que cuando empieza a hablar acerca de la restauración de Israel, no está hablando de la Israel física, está hablando de la Israel espiritual. Pero al mismo tiempo que está hablando de la Israel espiritual, está hablando de nosotros. Y lo vamos a leer en un momento. Así que vayamos, esto es lo que quiero hacer de esta reunión en esta próxima media hora que me queda, de ir al Antiguo Testamento y poder leer con ustedes lo que dice la palabra, lo que dijeron los profetas referente al pueblo de Israel. Porque nuestra identidad está, ¿cómo se dice? Embedded, ¿cómo se dice? Está sumergida en esta relación. Y a veces no lo entendemos. Nuestra identidad está sumergida en la relación, en la relación de este pueblo, en la vida de este pueblo, con su relación con Dios. Porque este es un libro escrito por judíos para judíos. ¿Ok? Este es un libro escrito de judíos para judíos. Pero nosotros no éramos judíos. Pero en el plan de Dios, no solamente se limita a los judíos, pero también se extiende a todo el mundo. Entonces, cuando empezamos a entender la relación de este pueblo de Israel, podemos entender el plan de Dios para el resto del mundo y nuestra identidad que tenemos en Cristo Jesús. Porque Cristo es el centro, es la única forma como Dios va a unir estos dos pueblos, va a unir a todo el mundo en una sola entidad que es su cuerpo, su iglesia. Pero sigue siendo todavía la Israel de Dios. Miren, empecemos sin darle más vuelta. Quiero leer primeramente Efesios capítulo 2, versículo 10. Este versículo, entre muchísimos otros versículos que hay en la palabra del Señor, ha sido de gran bendición para mí porque esto es como nosotros nos vemos. Esto es como nosotros nos vemos, ¿ok? Dice, porque somos hechura suya. Usted véase, mi hermano, mi hermana, usted véase como una hechura de Jesucristo, una hechura de Dios creado en Cristo Jesús. Esto es lo que trato de enfatizar. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ¿cómo es que somos hechura suya? Ahí es la situación. ¿Cómo es que somos hechura suya? A veces podemos, como ustedes me han visto, es como lo veo, pero la respuesta es espiritual. La respuesta es espiritual porque así como el alfarero forma
forma aquel vaso que está formando ahí de barro. Usted véase así, como el alfarero, nuestro Dios nos está formando, pero está utilizando la imagen de Jesús, hacer una copia de Él, un molde de Él. Y nos está formando, somos creados en Cristo Jesús. Y este es yo les podría decir, y este es el plan final, ¿ok? Este es el plan final de la redención de nuestro Dios. Si usted quiere tener un versículo, hay muchos versículos de esta clase, si usted quiere saber el plan final de Dios, de su redención, es esta: de hacernos igual a su Hijo, porque es la única forma de restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén. El tiempo de la ley fue un tiempo temporario, fue una medida temporaria. Y hay muchos teólogos que dicen fue como un ensayo para llevarnos a Cristo. El antiguo pacto no fue el plan final, a pesar de que Dios dice a Salomón, dice, si tú haces todas estas cosas, dice, tú vas a estar, este pacto será un pacto perpetuo. Pero ese plan era un plan condicional. Dice, será perpetuo siempre ustedes cumplan con todo lo que les digo, pero si no, van a ser destituidos. O sea, el plan de Israel es un plan temporario. ¿Para qué? Para que llegue, hasta que llegue Cristo. Y en Cristo, Él junta todas las cosas de los cielos y en la tierra en uno. Pero es interesante ver cómo en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, los profetas ya ven esto. Ya lo ven esto. Es más, creo que voy a ir a un versículo, a un capítulo en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1. No lo tengo en mis notas esto, pero siento de ir ahí porque este pasaje es muy importante. Dice en el versículo 10, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló lo que para sí mismos, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo de que estos profetas en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, indagaron minuciosamente en los tiempos, a través, dice, de acuerdo como el Espíritu de Cristo les indicaba acerca de esta salvación preciosa que Dios iba a enviar. Ellos sabían de que no iba a ser para ellos de aquel tiempo, pero les fue revelado. Pero dice que ellos sabían que iba a ser ahora para nosotros. Y Cristo, Jesús, está en el centro de todo esto por medio de Jesucristo. Entonces, cuando vamos en el Antiguo Testamento, mis hermanos, vamos a leer unos pasajes. Isaías 43, versículo 1 en adelante. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Okay. Aquí, escuchen, Isaías, él fue profeta en los años aproximadamente 500 antes de Cristo. Pero aquí está hablando a Jacobo, que ya murió hace como más de 1000 años.
O sea, en realidad no está hablando de Jacobo, no está hablando de Israel. En personas, no está hablando de Jacobo, no está hablando de Abraham, por decir, o de Isaac. Aquí está hablando de alguien más. Lo llama Jacobo, lo llama Israel. Que va a ocurrir algo en el futuro. Dice, no temas porque yo te redimí. Dice, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, ¿ok? Está hablando acerca de cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Se dan cuenta? Aquí el profeta está hablando de algo que ocurrió y algo que está ocurriendo y algo que va a ocurrir en el futuro. Podemos ir más profundamente en este versículo, pero leamos, mire, leamos a Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 36. Vamos a leer dos pasajes largos de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, empezando del versículo 24. Dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Muchos de nosotros tal vez pensamos de que esto es un plan de Dios que todavía tiene para el futuro, para el pueblo de Israel. Pero nos olvidamos de algo, de que ya el antiguo pacto, la ley ha terminado en el año 70. Pero muchos creen que todavía dicen, no, es que se va a edificar un tercer templo y luego Dios va a restituir al pueblo de Israel, va a continuar nuevamente con los sacrificios y con el sacerdocio. Muchos tienen esta posición escatológica, que es una posición dispensacionalista. Y piensan que esto va a ocurrir en el futuro todavía. La verdad que no es cierto, porque aquí no está hablando de eso, está hablando de su pueblo de Israel, sí, pero no es el pueblo físico, es un pueblo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué no va a ocurrir todo lo que dice acá? Porque la palabra del Señor dice de que el reino de Dios, este reino que ha empezado, lo podemos ver en Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Todos los capítulos hablan acerca de esto, de que el reino de Jesucristo es un reino que es para siempre, que nunca tendrá fin. No hay plan B de Dios con el pueblo de Israel. El plan de Dios con Israel se acabó en el primer siglo con la destrucción del templo y el fin de la ley.
Pero Dios ya ha empezado este nuevo pueblo que está profetizando aquí ahora Ezequiel, de que Él va a hacer un nuevo pacto, en donde dice en el versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Aquí está hablando acerca de nuestra identidad en Jesucristo, del nuevo Israel de Dios. Y la única forma que nosotros andemos en sus preceptos, que no es el antiguo pacto, porque ese antiguo pacto fue para aquel tiempo, la ley de aquel tiempo tuvo que terminar en aquel tiempo, pero sí Dios tiene sus preceptos ahora en el nuevo pacto, pero Él dice de que por medio de esta obra nosotros vamos a caminar en esos preceptos y vamos a conocer realmente cara a cara con Él y vamos a hacer su perfecta voluntad. Y caminaremos, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Esto es lo que Dios quería de que el pueblo de Israel hiciera todo el tiempo. Pero no podía porque la ley no era capaz sobre la carne. Pero ahora por medio de Jesucristo es la única forma de andar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Pero tengo que conocer el plan de Dios, tengo que conocer realmente la esencia de ese plan de Dios. ¿Qué es lo que se está refiriendo acá? Está refiriéndose acerca de su obra redentora. Está hablando acerca de nuestra identidad, quiénes somos nosotros ahora en Cristo. Cuando estamos en Cristo y entendemos esta identidad en nuestras vidas, recién vamos a empezar a caminar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y su obra se cumple en nuestras vidas. Mire, vayamos rápidamente a otro pasaje que es tan interesante como este de acá, en el siguiente capítulo 37. Y quiero leer un poquito largo acá, me quedan 15 minutos más. Capítulo 37 de Ezequiel. No sé si usted ha leído esta porción, no sé si usted lo ha visto de esta forma. Yo cuando lo leí dije, wow, Señor, ¿cómo es que yo no le he podido ver esto más antes? Aquí Ezequiel nuevamente hablando acerca de la unión del pueblo de Israel. Aquí el pueblo de Israel han estado divididos por muchísimos años. Se dividieron en el año 900 y tantos, por casi 500 años, 700 años, no, son 500 años, como 1000 años estuvieron divididos el pueblo de Israel, entre las tribus del norte y las tribus del sur. Pero Dios ya profetiza de que Él un día va a juntar a estos dos pueblos en uno, los va a unir en uno. Pero cuando empieza a decir va a unir en uno, no está hablando de físicamente Israel, está hablando del Israel de Dios, el Israel espiritual de Dios. Miren, vamos a leer ahora del versículo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, tus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, para toda la casa de Israel, sus compañeros. Escuchen un momento, aquí Dios le dice a Ezequiel, toma un palo y en el palo ponga el nombre de Judá. Aquí está Judá representando las dos tribus que están en Jerusalén, en el sur. Judá y Efraín, que se han quedado en el sur. Y luego le dice, toma otro palo y escribe ahí para José. Y dice, ponga el nombre de Efraín. La tribu de Efraín está representando a todas las 10 tribus que están en el norte. Entonces le dice, toma estos dos palos y ponlos en tu mano. Ponlos en tu mano.
Versículo 18. Y cuando te pregunten tus hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, en un rey, y un rey será a todos ellos y un rey será a todos ellos por rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se continuarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Verso 24, mi siervo David será rey sobre ellos. Aquí David ya está muerto aproximadamente 500 años. O sea, la promesa de Dios, de Jehová, restaurar al pueblo de Israel y hacer un solo pueblo, dice, y ellos serán a mí por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Y nunca más se irán en pos de sus ídolos, yo los restauraré. Y dice, y el rey sobre ellos será David. Obviamente no está hablando del rey David. No es que el rey David va a resucitar, en este momento va a reinar, porque ya está muerto por 500 años. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Jesucristo, Hijo de David. Ten misericordia de mí, dice Bartimeo. Jesus, son of David, have mercy on me. Ten misericordia de mí, Hijo de David. ¿A quién se está refiriendo? Se está hablando de Jesucristo. Porque Él es de la descendencia de David. Entonces, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos los tendrán un solo pastor. ¿Quién es nuestro gran pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, los hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos por siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Aquí está hablando del nuevo pacto. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. La única forma que se va a cumplir esto, y se ha cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Ese templo, ese tabernáculo que está hablando, de ese rey que está hablando de la iglesia de Cristo, que tenemos a nuestro rey sentado en su trono en este momento, gobernando sobre toda su iglesia en la tierra. Está hablando de este Israel de Dios, que es su iglesia cristiana, la iglesia de Cristo. No está hablando físicamente de la nación de Israel, porque esa nación terminó, el pacto con ellos acabó en el primer siglo, y han transcurrido más de 2000 años. Porque el reino que
por eso es que el Señor Jesús dijo, cuando ustedes vayan y ministren, cuando les dio autoridad a sus discípulos de llevar el Evangelio para echar fuera demonios, y le dije, cuando ustedes vayan, díganle, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué se está refiriendo? El reino, Jesucristo, el Rey, se ha acercado a vosotros. Y es un reino que no tendrá fin, que será un reinado perpetuo y que no va a tener fin. Si usted continúa leyendo este libro de Ezequiel, si lee, por ejemplo, al comienzo del capítulo 37, habla de los huesos en el desierto. ¿Cuántos de ustedes sean los huesos secos? ¿Cuántos de ustedes han leído ese pasaje? Y yo pensaba de que esto era un acontecimiento, hecho histórico, literal, que pasó en aquel tiempo. Yo pensaba que era eso. Pero cuando usted empieza a examinar, no está hablando de algo literal, no está hablando de algo histórico, está hablando de la condición espiritual del pueblo de Israel en ese momento. Porque ellos eran como huesos secos que estaban muertos. ¿Cómo estaban muertos? Estaban en cautiverio. Las 10 tribus del norte estaban en cautiverio con Asiria y las tribus del norte estaban en cautiverio con Babilonia. O sea, todo Israel realmente estaba como huesos secos, muertos. Y cuando Ezequiel empieza a profetizar cuando dice, hijo de hombre, profetiza esos huesos, está hablando acerca de la resurrección de este nuevo Israel, de la iglesia de Cristo. Es la única forma en la cual el pueblo de Israel va a ser restaurado. No el pueblo de Israel físico, pero el pueblo de Israel espiritual. Pero ya desde este momento, cuando habla acerca de la resurrección de estos huesos muertos, la unificación de estos dos palos, y hay muchos más ejemplos que también Ezequiel nos trae, igual Isaías y Oseas, todos nos hablan de lo mismo. Y nos están hablando acerca de nosotros el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Nos está hablando acerca de nosotros, los que estamos aquí en este momento, y todo lo que están estos, ¿cuántos? Cerca de 3 billones de cristianos que están viviendo ahora en la tierra. Está hablando acerca de este pueblo de Dios, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Por medio de Jesucristo. Y su rey, David, el hijo de David, está reinando el día de hoy. En el libro de Gálatas, vamos a terminar con el libro de Gálatas en este día. Capítulo 6, versículo 11 en adelante, hasta el final de esto. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aquí no dice, porque en Cristo Jesús ni los que se han circuncidado vale nada, ni aquellos que no se han circuncidado. No, está hablando, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión. ¿Quiénes son la circuncisión? Todo el pueblo de Israel. Ni la incircuncisión, es el pueblo gentil. O sea, todo va a llegar a un punto, a un final, a una unificación entre los que son de la circuncisión y los que no son de la circuncisión. El pueblo de Israel del antiguo pacto y el resto del mundo. Ahora dice, la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación.
Esta nueva creación es la iglesia de Cristo. Nueva creación. Es por eso que tenemos nueva vida en Cristo. Esta es la nueva vida que Dios está hablando por medio de sus profetas. Pero esta nueva vida es una nueva identidad. Ya no somos más gentiles, ya no somos más judíos, ya no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Somos todos uno en Cristo. Y nos dice, somos varones perfectos en Cristo. Todos, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tenemos la identidad. ¿Quién es ese varón perfecto? Nuestro Señor Jesucristo. Todo está centrado en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Versículo 15 nuevamente, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Esta unión es el Israel de Dios. Este es el pueblo de Dios. Escuchen, lo digo con esa osadía. Este es el único pueblo de Dios que tiene ahora. El único pueblo de Dios. La Israel de Dios. Y luego dice en el versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, por favor, nadie me moleste. Está diciendo, miren, acá en adelante no me molesten, por favor, porque yo vengo predicando este evangelio. Esto es lo que es la verdad. Porque él luego dice, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Él sabe por lo que él ha pasado. Él sabe lo que él ha predicado y sabemos de que él fue decapitado, pero antes de que fuera decapitado, él fue apedreado. Él ha pasado muchísimas cosas por esto. ¿Por qué? Por predicar esto. Por predicar el evangelio de Cristo, el evangelio de Cristo. Esta nueva creación, esta nueva vida que podemos nosotros tener en Cristo. Pero el día de hoy, mis hermanos, hay muchísimos hermanos en Cristo que no conocen esta palabra y están viviendo de acuerdo al antiguo pacto. Están tratando de obedecer, están tratando de vivir su vida en base a las leyes del antiguo pacto cuando no están ignorando su identidad en Cristo. Y cuando llegamos a este entendimiento de nuestra identidad en Cristo, ahora realmente vamos a poder, como dice en el Antiguo Testamento, vamos a poder caminar de acuerdo a su perfecta voluntad. Y todo es por gracia, mis hermanos, todo es por gracia. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros. El Espíritu Santo está ahora, tabernáculo, está morando en medio nuestro. Ahora ya no habita en templos hechos por manos de hombres, ahora habita en medio nuestro y en cada uno de nosotros. Este es el nuevo Israel de Dios. Tenemos un solo sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y a nosotros nos ha hecho real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios. Esta es la Israel de Dios. Y cuando vayamos, mis hermanos, a estudiar en el libro de Romanos, el libro de Romanos de Pablo, obviamente es de Pablo, él tiene en mente exactamente esto, Israel. Él tiene en mente Israel cuando escribe el libro de Romanos, especialmente en los capítulos 6, 7 y 8. Entonces ahí nos vamos a empezar a centrar la próxima semana. Así que oremos, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tesoro que tenemos en nuestras manos, de poder escudriñarla, de poder leerla, meditar en ella, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das entendimiento. Nos traes revelación, mi Dios, para poder, Señor, entenderla y ponerla por obra. Gracias, mi Dios, que sí podemos decir que podemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. De que podemos seguirle, Señor, y no caminar en tinieblas.
pero tener la luz de la vida, como dice tu palabra. Gracias, mi Dios, por cada hermano y hermana que, Señor, que escuchan esta palabra y aquellos que van a escuchar a través de la transmisión, mi Dios. Señor, oh Espíritu Santo, oro, Padre, para que tú, Señor, obres en los corazones de cada uno de ellos, mi Dios, y que realmente podamos ponerlo por obra y no solamente ser oidores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.